Cada mañana te despiertas con una elección. Puedes abrir los ojos y dejar que el mundo te diga quién eres. O puedes decidirlo tú mismo. Puedes comenzar el día reaccionando a la vida. O puedes comenzar creando tu vida. Tu mente es como una página en blanco. Cuando te despiertas, lo que escribas en esa página decidirá cómo te sientes, cómo actúas y cuánto creces. La mayoría de las personas se despiertan pensando en los errores de ayer, los problemas de hoy y las preocupaciones de mañana. Dejan que el miedo, la duda y el arrepentimiento hablen primero, pero las personas exitosas y felices conocen un secreto. Debes hablarte a ti mismo antes de que el mundo te hable. Las palabras que dices por la mañana no son solo palabras, son instrucciones para tu mente, órdenes para tus emociones y planos para tus acciones. En este video aprenderás 14 cosas poderosas que decirte cada mañana. Si conviertes esto en un hábito, tus mañanas no serán solo el comienzo de otro día, serán el comienzo de una vida mejor. Y te prometo que el número 14 será el que se quede contigo para siempre. 1. Hoy es un nuevo comienzo. Cuando abres los ojos por la mañana, estás parado en el umbral de un día completamente nuevo. Sin importar lo que ocurrió ayer, sin importar cuán grande fue el error, cuán dolorosa la pérdida o cuán dulce la victoria, todo eso ya pasó. No puedes cambiarlo, no puedes editarlo y no puedes vivirlo de nuevo. El ayer es como un libro cerrado. Las páginas están escritas y no cambiarán. Pero la hermosa verdad es que hoy es una página en blanco, esperando que escribas una nueva historia. Muchas personas se despiertan y cargan el peso del ayer hacia el hoy. Reproducen conversaciones viejas en su mente. Se arrepienten de decisiones que tomaron. Se aferran a la rabia o la decepción. Es como entrar a un nuevo día cargando una mochila pesada llena de piedras del pasado. Te frena, hace cada paso más difícil, pero no tienes que cargar ese peso. Cada mañana tienes la oportunidad de dejarlo, respirar profundo y comenzar de nuevo. Cuando te dices a ti mismo, hoy es un nuevo comienzo, te das permiso de soltar lo que ya no te sirve. Piensa en la naturaleza. Cada amanecer es una promesa silenciosa de que la vida continúa. La noche anterior puede haber sido tormentosa, pero la mañana siempre llega. El cielo se despeja, la luz regresa y el mundo vuelve a comenzar. Puedes hacer lo mismo con tu vida. Los problemas de ayer no tienen que decidir las acciones de hoy. Los fracasos de ayer no tienen que decidir el éxito de hoy. Cada mañana es un botón de reinicio para tu mente y tu corazón. Comenzar de nuevo no significa ignorar las lecciones del pasado. Significa tomar lo que has aprendido y usarlo para tomar mejores decisiones hoy. Quizás ayer desperdiciaste el tiempo. Hoy puedes usarlo con sabiduría. Quizás ayer discutiste con alguien. Hoy puedes elegir la paciencia y la amabilidad. Quizás ayer te rendiste demasiado pronto. Hoy puedes intentarlo de nuevo, con más determinación. Por supuesto, es fácil decir, hoy es un nuevo comienzo, pero vivirlo requiere una elección. Debes elegir perdonarte por tus errores. Debes elegir perdonar a los demás por los suyos. Debes elegir soltar los pensamientos que te jalan de vuelta al pasado. Así que cuando te despiertes mañana, haz una pausa antes de agarrar el teléfono o correr hacia tu rutina. Respira lento. Siente el aire llenando tus pulmones. Mira a tu alrededor y nota algo bueno. La luz en tu habitación, la quietud de la mañana, el simple hecho de que estás vivo. Luego, dite a ti mismo con claridad y convicción: hoy es un nuevo comienzo. Deja que esas palabras sean el capítulo de apertura de tu día. No son solo un recordatorio, son una declaración de que eres libre de comenzar de nuevo, sin importar lo que haya pasado antes. 2. Soy más fuerte de lo que creo.
La mayoría de las personas no ven la fortaleza completa que llevan dentro. Viven creyendo que solo pueden manejar una pequeña cantidad de presión, un número limitado de desafíos y cierto nivel de dolor. Pero esa creencia es una mentira. Eres mucho más capaz de lo que te reconoces. Ya has enfrentado momentos en la vida que parecían imposibles, momentos en los que pensaste, no puedo con esto, y sin embargo, lo lograste. Todavía estás aquí. Has sobrevivido cada día difícil, cada corazón roto, cada fracaso. Eso es prueba de que eres más fuerte de lo que crees. La vida seguirá poniéndote a prueba. A veces serán pequeños desafíos cotidianos, una conversación difícil, una carga de trabajo pesada, un problema inesperado. Otras veces, el desafío será mucho mayor. Perder a alguien que amas, enfrentar un gran revés financiero o lidiar con una crisis personal. En esos momentos, puede que quieras rendirte, puede que sientas que no tienes la energía para seguir adelante, pero si miras atrás en tu vida, verás que ya has caminado entre el fuego antes. Encontraste una fortaleza que no sabías que tenías, y esa misma fortaleza todavía está dentro de ti ahora. Cuando te despiertas por la mañana y te dices, soy más fuerte de lo que creo, no estás fingiendo que la vida es fácil. Te estás recordando que tienes el poder interior para manejarla, aunque se sienta difícil. Esta creencia cambia la forma en que enfrentas los problemas. En lugar de huir, decides enfrentarlos de frente. En lugar de decir, esto es demasiado para mí, dices, lo tomaré paso a paso. La fortaleza no es solo física, también es mental, emocional y espiritual. La fortaleza mental es la capacidad de seguir adelante cuando tu mente está cansada. La fortaleza emocional es mantener la calma cuando sientes pánico. La fortaleza espiritual es creer que hay un propósito detrás de la lucha, aunque todavía no puedas verlo. Todas estas formas de fortaleza crecen cuando las usas. Cuanto más te empujas, más te das cuenta de lo que puedes manejar. Piensa en un músculo. Se vuelve más fuerte solo cuando es desafiado. Tu fortaleza interior funciona de la misma manera. Cada vez que enfrentas una dificultad y sigues adelante, estás construyendo más resiliencia. Así que la próxima vez que sientas miedo, duda o agotamiento, recuerda esto. Ya has superado más de lo que creías poder. Has sido puesto a prueba antes y lo serás de nuevo. Pero tienes una elección. Puedes creerle a la voz que dice que no puedes. O puedes hablar más fuerte y decir, soy más fuerte de lo que creo. 3. Controlo mis pensamientos y emociones. Hay muchas cosas en la vida que no puedes controlar. No puedes controlar el clima, no puedes controlar el tráfico, no puedes controlar cómo se comportan los demás hacia ti. Algunos serán amables, otros serán groseros, y algunos te malentenderán por completo. Pero hay una cosa que siempre estará dentro de tu poder, la forma en que eliges pensar y sentir acerca de esas situaciones. Ahí es donde reside tu verdadero control. Tu mente es como un jardín. Si lo dejas desatendido, crecerán las malezas. Esas malezas son los pensamientos negativos, la preocupación, la ira, los celos, el miedo. Se esparcen rápidamente si no haces nada. Pero si siembras activamente pensamientos positivos, gratitud, esperanza, amabilidad y confianza, tu jardín mental se convierte en un lugar de belleza y paz. Cada mañana cuando te dices, controlo mis pensamientos y emociones, estás decidiendo ser el jardinero de tu propia mente. Estás eligiendo plantar flores, en lugar de dejar que las malezas se apoderen. Esta simple decisión es poderosa porque te pone en el asiento del conductor de tu vida. Muchas personas pasan sus días reaccionando a lo que sucede. Si alguien las interrumpe en el tráfico, se enojan. Si alguien las ignora, se sienten heridas. Si algo no sale como estaba planeado,
se frustran. Su estado de ánimo es como una hoja arrastrada por el viento, cambiando constantemente según los eventos externos. Pero cuando tomas el control de tus pensamientos y emociones, dejas de ser la hoja y te conviertes en el viento. Tú decides la dirección. Por ejemplo, si alguien es grosero contigo, puedes elegir no dejar que arruine tu día. En lugar de pensar, esta persona arruinó mi estado de ánimo, puedes pensar, su comportamiento dice más sobre ellos que sobre mí. Si estás atrapado en el tráfico, puedes usar ese tiempo para escuchar un podcast inspirador o practicar la respiración profunda en lugar de quejarte. Si un plan falla, puedes elegir enfocarte en lo que puedes aprender en lugar de sentirte derrotado. Controlar tus pensamientos y emociones es una habilidad, y como cualquier habilidad, se vuelve más fuerte con la práctica. Así que mañana por la mañana, párate frente al espejo y dilo claramente. Controlo mis pensamientos y emociones. Esas palabras te recordarán que sin importar lo que ocurra a tu alrededor, la forma en que lo vives es tu elección. 4. Estoy agradecido por lo que tengo. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas que puedes invitar a tu vida. Tiene la capacidad de cambiar completamente la forma en que ves el mundo. Cuando eliges enfocarte en lo que tienes, en lugar de en lo que te falta, algo increíble sucede. Tu estado de ánimo cambia, tu corazón se siente más ligero y tu mente se vuelve más tranquila. Cada mañana, antes de que tu mente corra hacia las tareas, las preocupaciones y los objetivos del día, haz una pausa y dite a ti mismo: estoy agradecido por lo que tengo. La gratitud no se trata de fingir que todo es maravilloso, se trata de notar las bendiciones que ya están presentes. Incluso si la vida es difícil, si miras de cerca, todavía encontrarás cosas que apreciar: tu salud, tu familia, tus amigos, el techo sobre tu cabeza, la comida en tu mesa, la capacidad de caminar, hablar y pensar. Estos son regalos que muchas personas en el mundo no tienen. Incluso el simple acto de despertar hoy es algo por lo que estar agradecido, porque significa que tienes otra oportunidad de vivir, crecer e intentarlo de nuevo. Cuando practicas la gratitud, entrenas tu mente para ver lo bueno, en lugar de perseguir siempre lo que falta. Esto no significa que dejes de soñar con más. La ambición y la gratitud pueden coexistir. Puedes estar agradecido por lo que tienes mientras trabajas hacia tus metas. Pero si solo te enfocas en lo que no tienes, siempre te sentirás incompleto. Lo increíble de la gratitud es que se multiplica. Cuanto más buscas cosas que apreciar, más encuentras. Un café caliente por la mañana, una sonrisa de un extraño, el sonido de la lluvia contra tu ventana. Estos pequeños momentos se convierten en tesoros cuando entrenas tu corazón para notarlos. La gratitud también cambia cómo enfrentas los problemas. Cuando enfrentas dificultades, es fácil perderse en la frustración, pero si haces una pausa y recuerdas lo que todavía es bueno en tu vida, ganas la fuerza para seguir adelante. Así que mañana por la mañana, antes de correr hacia tu día, tómate un momento, siéntate en silencio, respira profundo y nombra 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes. Luego, dilo claramente y con sentimiento. Estoy agradecido por lo que tengo. Deja que esas palabras te recuerden que ya estás rodeado de bendiciones, y cuando comienzas tu día con gratitud, llevas esa riqueza contigo a donde quiera que vayas. 5. Me estoy convirtiendo en una mejor persona cada día. El cambio es un viaje, no un evento único. Muchas personas esperan que la transformación ocurra de la noche a la mañana, y cuando no sucede, se desaniman. Pero el crecimiento real es a menudo lento y sutil.
puede ser invisible al principio, como una semilla plantada bajo el suelo, desarrollando raíces silenciosamente antes de que aparezcan los primeros brotes verdes. Cada pequeña buena elección que haces es parte de este proceso. Cuando te despiertas y dices, me estoy convirtiendo en una mejor persona cada día, te recuerdas que el progreso importa más que la perfección. Quizás hoy decides leer una página de un libro que te enseñará algo nuevo. Tal vez tomas un vaso extra de agua para cuidar tu salud. Quizás le sonríes a un extraño o hablas con amabilidad con alguien que está teniendo un día difícil. Estas pequeñas victorias pueden parecer menores, pero cuando se repiten día tras día, se acumulan en algo poderoso. La mejora se construye sobre estas pequeñas y consistentes elecciones. No necesitas hacer grandes saltos para mejorar, solo necesitas seguir avanzando. Incluso cuando fallas, todavía estás aprendiendo. Un error no es una señal de que estás atascado o que estás fracasando como persona. Es una oportunidad para ganar conocimiento y experiencia. Al decir, me estoy convirtiendo en una mejor persona cada día, adoptas una mentalidad que ve el fracaso como progreso y el esfuerzo como éxito. La paciencia es una parte clave de esta mentalidad. No puedes acelerar el crecimiento, así como no puedes acelerar las estaciones. Las plantas no florecen de la noche a la mañana, crecen lentamente con cuidado constante. El mismo principio se aplica a tu vida. Cuando te sientas frustrado con tu ritmo, recuerda que la mejora está ocurriendo, aunque todavía no sea visible. Este también es el antídoto contra la trampa de compararte con los demás. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar comprometido a ser mejor que ayer. Con el desintoxicación tiempo, esta mentalidad transforma toda tu vida. Las pequeñas mejoras se acumulan en grandes resultados. 6. Me enfocaré en lo que puedo controlar. La vida está llena de sorpresas, y no todas son agradables. Cada día trae eventos que están completamente más allá de tu control. El clima puede cambiar de repente, arruinando tus planes. Las personas pueden comportarse de maneras inesperadas. Los problemas pueden aparecer de la nada. Si pasas el día preocupándote por estas cosas, estás regalando tu poder. Te sentirás estresado, ansioso y agotado, y nada mejorará. Por eso es tan importante comenzar el día con un recordatorio poderoso. Me enfocaré en lo que puedo controlar. Enfocarte en lo que puedes controlar no se trata de ignorar la realidad, ni de pretender que los problemas no existen. Se trata de elegir dónde pones tu energía. No puedes controlar todo lo que sucede, pero puedes controlar cómo respondes a ello. Puedes controlar tus acciones, tu actitud, tu esfuerzo y las elecciones que haces. Considera tu vida como un barco en el mar. El océano es impredecible. Pueden aparecer tormentas repentinamente. Las olas pueden chocar contra tu barco. No puedes controlar el mar ni el clima, pero puedes controlar la forma en que diriges tu barco. Puedes ajustar las velas, cambiar tu dirección y navegar a través de las olas. Cuando te recuerdas cada mañana, me enfocaré en lo que puedo controlar, estás tomando el timón de tu vida. Ya no estás a la deriva, estás guiando tu propio curso. Enfocarte en lo que puedes controlar también reduce el estrés y el miedo. Cuando tu mente está ocupada preocupándose por cosas que no puedes cambiar, se agota. Tu energía se dispersa y tus decisiones se debilitan. Pero cuando te enfocas en las cosas que puedes influenciar, tu esfuerzo, tu mentalidad, tus elecciones, te sientes empoderado. Ninguna tormenta, problema o desafío puede detenerte cuando asumes la responsabilidad de tu propia vida y diriges tu energía con sabiduría. Al convertir esto en un hábito diario, desarrollas resiliencia, claridad y confianza.
7. Merezco cosas buenas. Muchas personas nunca persiguen sus sueños porque en el fondo no creen que merecen el éxito. En algún momento del camino, quizás alguien te dijo que no eras lo suficientemente bueno. Tal vez fue una palabra dura de un maestro, un comentario crítico de un amigo o una mirada de alguien en tu vida. Quizás te comparaste con otros y decidiste que no estabas a la altura. Con el tiempo, estas experiencias pueden construir una historia en tu mente que dice «no soy digno», pero esa historia no es la verdad. Tu valor no está determinado por las opiniones, los logros o las comparaciones de los demás. Eres valioso simplemente porque existes. No tienes que ser perfecto, rico, famoso o exitoso para merecer la felicidad, el amor y el éxito. Cuando te dices por la mañana, merezco cosas buenas, le estás recordando a tu mente y a tu corazón que no necesitas ganar permiso para ser feliz. No tienes que esperar hasta lograr algo enorme para aceptar que la vida tiene cosas buenas, guardadas para ti. Esta afirmación es poderosa, porque abre tu corazón a las oportunidades. Muchas personas inconscientemente alejan las bendiciones porque creen que están destinadas a otros. Creen que los buenos trabajos, las relaciones amorosas y las experiencias alegres son para otros, no para ellos. Pero cuando afirmas tu valor cada mañana, dejas de rechazar las cosas buenas antes de que lleguen. Empiezas a decirle sí a la vida. Te permites creer que el éxito, el amor y la felicidad no solo son posibles, son tu derecho de nacimiento. Creer en tu valor también cambia la forma en que ves los desafíos. Cuando te sientes indigno, los contratiempos se sienten como prueba de que la vida está en tu contra. Pero cuando consistentemente te dices merezco cosas buenas, construyes resiliencia. Ves los desafíos como oportunidades, no como castigos. Comienza cada día parado frente al espejo, mirándote a los ojos y diciendo, merezco cosas buenas, eres digno y es hora de reclamarlo. 8. No dejaré que el miedo guíe mis decisiones. El miedo es una parte natural de ser humano. Es una señal, un sistema de alerta que te avisa del peligro, la incertidumbre o lo desconocido. Pero el miedo también puede ser un mentiroso. Exagera los riesgos, magnifica las dudas y te convence de que quedarte en tu zona de confort es la opción más segura. Te susurra, vas a fracasar, o no estás listo, o es más seguro si no lo intentas. Si permites que el miedo guíe tus decisiones, vivirás una vida limitada por lo que crees que puedes hacer en lugar de lo que realmente eres capaz. Tus sueños permanecerán distantes y las oportunidades pasarán de largo. Por eso, cada mañana debes recordarte, no dejaré que el miedo guíe mis decisiones. Esta afirmación no significa que nunca sentirás miedo. Sentir miedo es normal, es parte de estar vivo, pero lo que marca la diferencia es cómo respondes al miedo. Puedes sentir miedo y aún así actuar. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. El coraje no es la ausencia del miedo, es la elección de actuar incluso cuando el miedo está presente. Piensa en todos los logros, amistades y habilidades que tienes hoy. Cada uno probablemente comenzó con un riesgo tomado a pesar de la incertidumbre o la incomodidad. Quizás hablaste con alguien nuevo, aunque eras tímido. Quizás solicitaste un trabajo aunque temías el rechazo. Nada de esto existiría si hubieras dejado que el miedo te detuviera. Cuando comienzas tu día declarando «no dejaré que el miedo guíe mis decisiones», preparas tu mente para enfrentar los desafíos con valentía. Le recuerdas a ti mismo que el miedo es un sentimiento, no una orden. El miedo siempre intentará regresar. La vida constantemente te pondrá a prueba con situaciones que provocan duda y vacilación. Pero cuanto más practicas negarte a dejar que el miedo te controle, más fuerte se vuelve tu coraje.
Y con el tiempo, serás libre de perseguir oportunidades, seguir tus sueños y vivir una vida más grande de lo que jamás imaginaste. 9. Soy responsable de mi vida. Es fácil mirar alrededor y encontrar a alguien o algo a quien culpar cuando la vida no va como estaba planeado. Podrías culpar a tus padres, a tus maestros, a tus amigos, a tu jefe o incluso a la mala suerte. Muchas personas viven así, pensando que las circunstancias o los demás determinan su destino, pero la verdad es que mientras coloques la responsabilidad de tu vida en los demás, permanecerás sin poder. El cambio real comienza en el momento en que asumes la plena responsabilidad de tu vida. Cuando lo haces, todo cambia. Ya no te sientes como una víctima de las circunstancias, te sientes como el conductor de tu propio viaje. Decir, soy responsable de mi vida, cada mañana es una práctica poderosa, porque te recuerda que tus elecciones dan forma a tu realidad. Cada acción que tomas, cada pensamiento que nutres, cada decisión que tomas, contribuye a la vida que estás construyendo. Puede que no controles cada evento, pero controlas cómo respondes. Controlas si aprendes de los fracasos, si perseveras y si tomas los pasos necesarios para mejorar tus circunstancias. Asumir la responsabilidad no significa culparte por todo lo que sale mal, pero sí significa que te niegas a regalar tu poder. En lugar de decir, esto pasó por culpa de alguien más, dices, puedo responder, puedo actuar, puedo hacerlo mejor la próxima vez. La responsabilidad no es una carga, es una herramienta para el crecimiento. Es el reconocimiento de que tu vida es tuya para dar forma y cada elección que haces puede acercarte a la vida que quieres. Cuando adoptas esta mentalidad, también te vuelves más resiliente. El fracaso se convierte en una lección, no en una derrota permanente. Los errores se convierten en escalones, no en señales de que eres incapaz. Así que mañana por la mañana, párate erguido, respira profundo y dite a ti mismo, soy responsable de mi vida. La responsabilidad no es una carga, es libertad, es saber que sin importar lo que suceda, tienes el poder de dirigir tu vida en la dirección que deseas. 10. Elijo ver oportunidades, no obstáculos. La vida está llena de desafíos y es fácil sentirse abrumado por ellos. Cada día surgen problemas inesperados. Un proyecto sale mal. Una relación pasa por un momento difícil. Un plan no funciona como esperabas. La mayoría de las personas se enfoca solo en estas dificultades. Ven obstáculos y se sienten frustradas, derrotadas o incluso sin esperanza. Pero ¿qué pasaría si miraras esas mismas situaciones de manera diferente? ¿Y si en lugar de ver barreras, buscaras oportunidades ocultas? Cuando haces esta afirmación cada mañana, elijo ver oportunidades, no obstáculos. Entrenas tu mente para enfocarse en soluciones en lugar de problemas. Empiezas a ver que incluso cuando la vida parece difícil, hay un camino a seguir. Los desafíos no son solo pruebas de paciencia o fortaleza, son lecciones, invitaciones y oportunidades de crecimiento. Cada obstáculo contiene una semilla de oportunidad esperando a que la reconozcas. Considera un momento en que algo salió mal en tu vida. Quizás perdiste tu trabajo. Al principio, la pérdida se siente como un obstáculo pesado, pero dentro de ese desafío hay una oportunidad oculta. Quizás es la oportunidad de seguir una nueva carrera, iniciar un negocio o finalmente seguir un sueño que has postergado. El obstáculo es la pérdida, pero la oportunidad es la nueva dirección que puedes tomar. Esta perspectiva transforma cómo respondes a los contratiempos. En lugar de sentirte impotente, empiezas a sentirte empoderado. En lugar de quejarte o rendirte, te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer? ¿Qué nuevas posibilidades existen aquí?
La forma en que ves el mundo da forma a la forma en que vives en él. Las personas que se enfocan solo en los obstáculos a menudo se sienten atascadas, frustradas y limitadas. Pero las personas que buscan oportunidades notan soluciones, experiencias y lecciones en cada situación. Con esta mentalidad notarás puertas abriéndose donde antes veías muros. Encontrarás soluciones donde antes solo veías dificultades y empezarás a vivir cada día con esperanza, creatividad y la certeza de que cada desafío lleva el potencial de algo grandioso. 11. Seré amable conmigo mismo hoy. Muchas personas son sus propios críticos más duros. Juzgas tus errores más severamente de lo que juzgarías los de un amigo. Reproduces momentos en los que crees que fallaste y te criticas una y otra vez. Olvidas reconocer el esfuerzo que estás poniendo, los pasos que estás dando y las pequeñas victorias que merecen celebración. Esta crítica interna puede pesar mucho en tu mente y tu corazón, dejándote desanimado y agotado. El crecimiento requiere paciencia y la paciencia requiere amabilidad. Por eso, cada mañana es tan importante hacerte esta promesa: seré amable conmigo mismo hoy. Ser amable contigo mismo no significa ignorar errores, ni pretender que todo es perfecto. Significa hablarte con aliento en lugar de crítica. Significa notar tu esfuerzo, reconocer el progreso y reconocer que estás aprendiendo y creciendo. Por ejemplo, si intentas algo nuevo y fallas, en lugar de decir no soy lo suficientemente bueno, podrías decir estoy aprendiendo y lo haré mejor la próxima vez. La amabilidad hacia ti mismo también significa cuidar tu bienestar mental y físico. Tomarte un descanso cuando estás cansado, dormir lo suficiente, comer bien o practicar la atención plena. Puede que te sientas culpable por pausar o reducir el ritmo, pero el autocuidado no es egoísmo, es esencial. Cuando te tratas con compasión, le das a tu mente y cuerpo la energía para seguir esforzándose hacia tus metas. Prometerte amabilidad cada mañana también cambia la forma en que interactúas con los demás. Cuando eres gentil con tu propio corazón, naturalmente extiendes esa amabilidad hacia afuera. Te vuelves más paciente, comprensivo y perdonador con las personas a tu alrededor. Recuerda, la amabilidad hacia uno mismo no es una debilidad, es fortaleza, es la base para el crecimiento, la resiliencia y la felicidad. Al tratarte bien, creas el espacio mental y emocional para prosperar. 12. Estoy comprometido con mis metas. Tener sueños es fácil. Muchas personas tienen grandes ideas, aspiraciones y visiones de lo que quieren lograr. Pero los sueños solos no son suficientes. Sin compromiso, permanecen solo como pensamientos, deseos fugaces que se desvanecen cuando la vida se complica. Por eso, cada mañana es tan importante recordarte: estoy comprometido con mis metas. Esta simple afirmación es una herramienta poderosa para anclar tu mente, tu enfoque y tus acciones hacia la vida que quieres construir. El compromiso convierte los sueños en realidad. Estar comprometido significa más que solo decir que quieres algo. Significa decidir seguir adelante, incluso cuando el camino es difícil. La vida pondrá a prueba tu paciencia, tu fortaleza y tu determinación. Habrá días en que te sientas cansado, cuando el progreso parezca lento y cuando nadie esté animándote. El compromiso es lo que te empuja hacia adelante en esos días. Es la promesa interior de que sin importar lo que suceda, seguirás dando pasos hacia tus metas. Cuando te despiertas y dices estoy comprometido con mis metas, le estás diciendo a tu cerebro que se enfoque en lo que importa. Comienzas el día con intención. Cada decisión, cada acción y cada esfuerzo está guiado por ese compromiso. Te vuelves menos distraído por las comodidades a corto plazo, las dudas o los miedos
porque tu enfoque es claro. El compromiso también enseña paciencia y resiliencia. Las metas rara vez se logran en línea recta. Habrá obstáculos, fracasos y momentos de incertidumbre. Sin compromiso, estos momentos pueden sentirse como razones para rendirse. Pero cuando estás verdaderamente comprometido, los contratiempos se convierten en lecciones en lugar de derrotas. Además, el compromiso da forma a tus hábitos. Cuando estás comprometido con tus metas, tus acciones se vuelven intencionales. Priorizas lo que importa, planificas, te preparas y cumples incluso cuando es incómodo. Dejas de procrastinar y comienzas a hacer. El compromiso no es solo una promesa, es el puente entre los sueños y la realidad. 13. Viviré en el momento presente. El pasado se ha ido y el futuro aún no ha llegado. El único tiempo que verdaderamente tienes es el presente. Sin embargo, muchas personas pasan sus vidas atrapadas entre lo que ya ha ocurrido y lo que podría ocurrir, perdiendo contacto con la vida que se está desenvolviendo ahora mismo. Por eso, cada mañana es vital recordarte: viviré en el momento presente. Vivir en el presente no significa ignorar tus metas o olvidar las lecciones del pasado. Significa dar toda tu atención a lo que está sucediendo ahora mismo. Cuando comes, saborea verdaderamente tu comida. Cuando trabajas, concéntrate en la tarea que tienes entre manos. Cuando hablas con alguien, escucha profundamente sin dejar que tu mente divague. Cada acción simple se vuelve más rica, más significativa y más satisfactoria cuando estás completamente comprometido. Muchas personas creen que la felicidad existe solo en el futuro, después de lograr una meta, después de alcanzar un hito o después de adquirir algo que desean. Pero esperar el momento correcto para ser feliz es una trampa. La vida está sucediendo ahora, en pequeños momentos que a menudo se pasan por alto. Una sonrisa, una conversación, una mañana tranquila. Estos son todos regalos que pertenecen a este mismo momento. Practicar la presencia también trae claridad y calma. Cuando tu mente está dispersa entre lo que fue y lo que podría ser, la ansiedad y el estrés crecen. Enfocarte en el momento presente reduce la preocupación innecesaria y te permite responder a los desafíos de manera más efectiva. Recuerda, la vida no es algo que sucede después, está sucediendo ahora mismo. Al vivir plenamente en el momento presente, honras tu tiempo, tus experiencias y a ti mismo. Y al hacerlo, encuentras la riqueza, la claridad y la felicidad que existen en cada día. 14. Pase lo que pase, no me rendiré. Esta es quizás la afirmación más poderosa que puedes decirte cada mañana. La vida es impredecible y te pondrá a prueba de maneras que nunca imaginaste. Surgirán desafíos, los planes fallarán y a veces sentirás como si nada estuviera saliendo bien. Puedes enfrentar retrasos en tus metas, contratiempos en tu vida personal o momentos de desánimo donde parece más fácil dejar de intentarlo. En esos momentos, la idea de rendirse puede parecer la solución más simple, pero rendirse es la única manera de garantizar el fracaso. Si eliges seguir avanzando incluso cuando es difícil, dejas espacio para la posibilidad, el crecimiento y el éxito eventual. Por eso, comenzar el día con la afirmación «pase lo que pase, no me rendiré» es tan poderoso. La persistencia es como un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Cada vez que superas un obstáculo, cada vez que sigues adelante, a pesar de la duda o el cansancio, estás fortaleciendo tu capacidad de resistir, adaptarte y tener éxito. La vida no es un camino recto. El éxito rara vez llega sin contratiempos. Habrá días en que te sientas agotado, cuando el progreso parezca invisible y cuando rendirse se sienta tentador. Pero esos son precisamente los momentos en que esta afirmación importa más.
Decirla en voz alta, sentirla en tu mente y llevarla cerca de tu corazón te recuerda que los obstáculos son temporales y tu potencial es ilimitado. Considera las pequeñas victorias que te han traído hasta aquí. Incluso cuando parecía imposible, encontraste maneras de seguir adelante. Cada acto de perseverancia, sin importar cuán pequeño, te ha acercado más a tus metas. Esta afirmación también da forma a tu mentalidad sobre los desafíos. En lugar de ver el fracaso como el final, empiezas a verlo como una lección. Entiendes que cada obstáculo es una oportunidad para aprender, ajustar y mejorar. No eres definido por lo que te detiene, eres definido por tu capacidad de levantarte, intentarlo de nuevo y persistir. Un paso más, un intento más, un día más, podría ser el momento en que todo cambie. Cuando repites, pase lo que pase, no me rendiré, deja que esas palabras se hundan profundamente en tu mente. Siente la fortaleza en las palabras. Deja que te motiven a actuar incluso cuando las circunstancias son difíciles. Cuando las probabilidades están en tu contra y cuando otros pueden dudar de ti, recuerda que la persistencia crea posibilidades que no existen para quienes se rinden. Cada día, la vida presentará pruebas, pero mientras te aferres a la promesa de que no te rendirás, te vuelves imparable. Los desafíos pueden frenarte, pero no pueden detenerte. Tu futuro se construye con los pasos que das hoy, con las decisiones que tomas de continuar y con el coraje que convocas para avanzar. Pase lo que pase, no te rendirás. Y ese compromiso inquebrantable es la clave para lograr tus sueños, superar obstáculos y convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Palabras finales. Tu ritual matutino de poder. Ahora tienes 14 cosas poderosas que decirte cada mañana. Estas afirmaciones no son solo palabras, son herramientas para dar forma a tu mente, tu energía y la forma en que vives la vida. No necesitas decirlas todas a la vez al principio. Comienza con algunas que más resuenen contigo y gradualmente agrega más a medida que te sientas cómodo. La clave es la consistencia. Repetirlas diariamente es como plantar semillas. Cada palabra que dices nutre la confianza, el enfoque, la gratitud, la resiliencia y la fortaleza interior. Con el tiempo, estas semillas crecen en hábitos, y esos hábitos comienzan a dar forma a tus acciones, tus decisiones y, en última instancia, tu vida. Recuerda, la vida está llena de voces, opiniones del mundo a tu alrededor, juicios de los demás y el ruido interminable de las expectativas sociales. Pero la voz más importante que escucharás es la tuya. Es la voz que te guía, te alienta y te recuerda tu potencial. Haz que esa voz sea fuerte, amorosa y empoderada. Tus mañanas no son solo una parte del día, son la base sobre la que todo lo demás se sostiene. Una rutina matutina sólida, llena de afirmaciones positivas, te da un día construido sobre claridad, coraje y propósito. Habla estas afirmaciones en voz alta. Sientas en tu corazón. Lleva su poder contigo a lo largo del día. Deja que te recuerden que cada amanecer es una oportunidad de comenzar de nuevo, crecer y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Construye tu mañana con fuerza y el resto de tu vida seguirá. Cada pequeño esfuerzo repetido de manera constante transforma tu mente, da forma a tu destino y crea una vida llena de oportunidades, felicidad y éxito.